Habiliten un momentico ahí sus cámaras, por favor. Profesor, y los que estamos acobijados. No, pues eso le iba a decir, porque la idea era que estuvieran por lo menos medio sentados para recordar lo que hacíamos en clase, de pararnos y a la sillita. Pero Porque entonces, está por lo haciendo, menos ya los que están acostados, al menos denle la vuelta ahí a en la cama. esas estamos, profesor, dando Yo vueltas. acostado, pero con una calor impresionante. Mm. Que se den vueltas a sí mismos. Estoy sudando. No, está haciendo frío por estos lados. No, para acá no, para acá tenés calor. A ver, acérquesele entonces para que le dé calor. Vea, profe, ojo con eso, hombre. Eso es del diablo, profe. Uy, Santísima Virgen. Bueno, muy bien, retomamos. No, en serio, lo que les digo de la pausa activa y esa vaina, sobre todo, de verdad es por eso, por los que toman todas las clases ahora es en la cama o en el chinchorro. Porque esa es de la peor posición primero que uno puede, o sea, se van a terminar dañando la columna. Entonces, por favor, estén más o menos, intenten al menos sentarse y de vez en cuando cambiar la posición. El problema de las enfermedades que tiene que ver con riesgos laborales, por lo general, son por malas posiciones, es decir, malas posturas al momento de estar sentados, ¿sí? O sea, muy relajados, muy echados. Entonces, intenten mantener una postura normal. Y lo otro, por favor, como están ahí pegados o al pad del computador o al celular o con el mouse, de verdad muevan las manos para que no vayan a sufrir de túnel carpiano. Listo, ingeniero. Listo, ya hicimos la pausa activa, ahora sí retomamos. Entonces, estábamos con la cuestión de los costos indirectos. Entonces, ¿qué entendemos por costos indirectos? En esta vasta sabiduría que tenemos hasta este momento como ingenieros civiles, a portas de serlo, ustedes. ¿Qué es un costo indirecto? Puede ser el de la maquinaria, los combustibles y lubricantes y eso. Pero sí, a ver, digamos, definámoslo antes de empezar a desglosar qué es lo que encontramos en eso. Son Quiere como decirse que los gastos generales para poder llevar a ejecución la obra, pero El que no tienen que consumo ver de cada directamente. producto. Gastos generales para llevar a ejecución la obra. Pero que no Mm, tienen que ver directamente con las actividades. eso sí es más bien la cuestión. Sí, los costos indirectos es adicional al desarrollo directo de la actividad. Entonces, en eso lo que tiene que ver directamente es otro tipo de cosas, es decir, la situación del sitio, los impuestos, el cómo maneja uno la infraestructura de su empresa, ¿sí? Pero básicamente es todo lo que se genera en torno del sitio donde se va a desarrollar el proyecto. Ya los precios de cada cosita para poder ejecutar el proyecto en sí, ya lo sabemos, están en el costo directo. Ahora, ¿qué más influye de la zona o del lugar donde vamos a trabajar? ¿Sí?
Entonces, influencia del sitio donde se va a desarrollar la obra, la infraestructura necesaria para administrarla y los impuestos, ¿sí? ¿Qué es toda esa vaina? Ah, bueno, resulta y acontece que normalmente los costos indirectos tienen 3 componentes. ¿Cuáles son? La IU, Administración, administración, imprevistos y utilidades. ¿Sí? La administración, lo imprevisto y la utilidad. ¿Qué o qué puede también definir eso de otra forma? Ojo, que todo esto es porcentaje del costo directo. ¿Sí? Entonces, entiéndase la administración como esa parte de esa infraestructura, eso que usted requiere para poder desarrollarse. Usted necesita gastos de representación, es decir, más o menos, al menos tendrá que comprarse sus boticas, tendrá de pronto que comprarse su casco, su indumentaria básica de dotación, ¿sí? De protección para trabajos en obra. Adicional de eso, pues usted necesita dónde realizar sus trabajos, tal cual como lo que ustedes están haciendo ahorita. Usted necesita seguramente pagar su sitio de acomodo, ya sea en su casa, ya sea su oficina, lo que sea, ¿sí? Que no, que es que yo vivo con mis papás y esos son muy buena gente y lo que hay es tremendo lote y yo tengo para construir tremenda oficina en el potrero de la casa. Ah, bueno, perfecto, lo hace ahí. Bueno, pero eso le va a costar a usted adecuar esa zona. No, que eso me lo regala mi tío. Ah, ok, listo, perfecto. Y la cuestión que tiene que ver con los servicios que usted consume. Entonces, no, ¿cómo así que yo consumo servicios? Claro que sí. Cada vez que ustedes encienden el computador, cada vez que ustedes les toca imprimir algo, cada vez que ustedes tengan que conectarse a internet, ya sea por el celular o por el computador, toda esa vaina de datos, todos esos son costos que deben estar incluidos precisamente dentro de esa parte de la administración del proyecto. ¿Sí? Si ustedes alquilan una oficina, pues el alquiler de la oficina. Si adicionalmente de eso tiene el pago de servicios públicos, entonces supongamos agua, luz, teléfono, si es el caso que requiera gas también, pues tendrán que pagar el gas. Lo que es la conexión a internet, eventualmente televisión. Eso por un lado. Adicional de eso, sus equipos como tal para desarrollo de la parte administrativa de sus proyectos. 1, 2, los computadores que sea, los equipos que usted requiera, ¿sí? Toda esa vaina. Eventualmente vehículos, ¿sí? Todo eso hace parte de eso y eso pues usted va sacando es qué porcentaje en general usted, digamos mensualmente, usted tendrá que pagar todos sus servicios. Y pues si eso es así y su contrato dura 3 meses, bueno, se supone que dentro de esos 3 meses del contrato, el contrato va a generar que parte de eso, es decir, de lo que usted tiene que pagar, va a salir del mismo contrato. O sea, tendrá que salir precisamente de ahí. No es que llegue el dinero del cielo ni nada por el estilo. Ok, eso es lo que tiene que ver con la parte de administración, ¿sí? Lo que es la infraestructura propia de usted, cómo desarrollarse como ingeniero. En este caso en particular, el contratista. Pero ustedes normalmente donde lleguen como residentes de obra, seguro que por muy buena que sea la empresa, normalmente les exigirán al menos que tenga su propio celular, al menos que tenga su propio equipo de computación, es decir, un portátil, al menos. Sí, ahora si están de buenas, si llegan a una empresa donde les dan toda la dotación, pues bienvenido sea. Pero lo típico no es eso. Es decir,
que a ustedes, sea como sea, en algún momento les tocará realizar de verdad la inversión para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a requerir en el desarrollo normal de su vida profesional. ¿Sí? No es que sea porque, quiero tener un lujo porque todos los ingenieros tienen computador. No, es porque uno lo utiliza precisamente para su trabajo obligatoriamente, por lo menos para agilizarlo. Esa es la parte de administración. Lo que tiene que ver con imprevisto, entonces ya sabemos, ya según lo que estábamos hablando hace rato con la pregunta del compañero, todo lo que son imprevistos es todo eso externo que afecta directamente la obra, pero no es culpa de los del proyecto. Entonces, normalmente son lo que tiene que ver con catástrofes naturales, ¿sí? Que no se pueden, digamos, prever, o la influencia de violencia, grupos al margen de la ley u otras condiciones que se vayan presentando, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con imprevistos. Ojo, normalmente, y si es con el Estado, lo que les estoy diciendo es que los imprevistos hay que intentar que sea lo más bajo posible. En general, así sea que toque devolver el dinero o no. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que intentar es de que, pues, proyectar el máximo de las situaciones que se nos puedan presentar. Ahora, de pronto alguno dice, pero ¿cómo así? Lo más bajo posible. ¿Y qué tal que resulte que el imprevisto sí es muy grande? Bueno, pues eso sí, toca empezar a mirar qué posibilidades hay de que surjan ciertas cosas. Para el caso en particular muy específico, si nosotros sabemos, digamos, hablemos de cuestiones que tengan que ver con violencia en Colombia. Espérame un momentico mientras grabo acá la sesión anterior. Ingeniero, ¿Sí? porcentaje de los AI1 debe pasar del 30% del directo, ¿El porcentaje del I1 debe pasar de qué? del 30% del costo directo. No necesariamente. Si es la entidad contratante, normalmente determina cuál es el tope máximo para manejar el IU, ¿sí?
pero pues usted eventualmente le puede resultar que es mucho más del 30%. De hecho, la gran mayoría de los contratos de obras civiles ahora dan realmente con todos los impuestos que hay que pagar sobre el 30 y algo, es decir, más del 30%. Listo. Listo. Entonces, a lo que voy, un momentico. Entonces, a lo que me estaba refiriendo específicamente con eso es esto. Que toca saber más o menos dónde carajos va a desarrollar uno el proyecto. Entonces, supongamos que este mapa de Colombia, todo lo que está en naranja es zona roja, es decir, que existen grupos al margen de la ley que pueden complicarnos la vida. Y lo que está en azul oscuro, pues también, exactamente igual, solo que en color azul. Entonces resulta y acontece que por lo menos en nuestro territorio nacional, saber definitivamente que donde sea que nosotros lleguemos a hacer una obra, seguramente van a haber problemas respecto de grupos armados al margen de la ley. ¿Que cómo hay que tratarlos? Ah, bueno, cada quien se verá cómo se desarrolla según la situación. Lo que sí les digo es que tienen que estar, digamos, atentos a las cuestiones de siempre de supervivencia. Es decir, el título a uno no lo blinda ni nada por el estilo. Es decir, a uno le entran las balas donde sea que uno se encuentre. Entonces, esa cuestión se supone que si eso es así, cuando uno presenta un presupuesto, pues uno ya tendrá la característica incluida en ese imprevisto. Es decir, ¿qué tanto de pronto yo voy a tener que complicarme la vida desde el punto de vista económico por estar en cierto sitio? Porque el acceso sea complicado, porque de pronto no, en esa zona se sabe que el clima es bastante agreste y es de lluvias constantes. Ah, bueno, si es de lluvias constantes y si uno más o menos se entera de dónde es el sitio y de qué noticias de posibles deslizamientos se han presentado en los últimos tiempos, uno puede más o menos proyectar, uy, a mí se me puede presentar tremendo problema con eso. Y sobre eso, pues uno empieza a calcular. Ahora bien, ¿qué pasa con el Estado? Entonces el Estado dice, listo, si usted hace eso, si usted pone imprevistos, no importa el porcentaje que sea del costo directo, si no son justificados, es decir, si no los tuvo que de verdad ejecutar porque se presentó un imprevisto, pues no se los vamos a pagar. Hace un tiempo, la parte que tenía que ver con imprevistos le podían colocar el precio que fuera y en general se convertía casi en una ganancia adicional ocasional.
Es decir, aparte de la utilidad, era una ganancia. La gente también puede pensar de que lo que le pongan de porcentaje de administración es una ganancia, pero ya estábamos hablando directamente de en qué es que se va a ir ese dinero, ¿sí? O sea, más o menos uno tiene que proyectar qué porcentaje de la infraestructura que uno tiene, por lo menos para no tener problemas de tener que vender digamos, algo que usted ya ha adquirido para poder empezar a pagar los servicios de su oficina o el sitio donde usted tiene su punto su centro de operaciones. Asimismo, los imprevistos. Uno tiene que también intentar de que sean el mínimo, es decir, de que casi todo ya uno lo haya incluido en otras cosas. Entonces, para muchos, de pronto los imprevistos incluso los están metiendo, si es el caso, como el del mapita, que Colombia es muy complicada en todo lado, pero hay unas zonas que son más agrestes que otras, de una vez se lo meten dentro de lo que serían los costos directos, es decir, dentro de lo que sería el valor unitario. Supongamos, ustedes en un valor unitario normalmente meten el costo de materiales, pero el costo de materiales de ese sitio. Y si usted sabe que de pronto le van a complicar la vida respecto de que lleguen los materiales específicamente al sitio de la obra, pues seguramente usted tendrá que pagar acarreos, tendrá que pagar otras cosas. Entonces, bueno, dentro de si ya sabe que ese es un caso particular que se le puede presentar a usted en general en el desarrollo del proyecto, esos dineros usted los puede incluir de una vez proyectándolos en los costos unitarios, es decir, puede subirle un poco costos. ¿Que le puede generar problemas? De pronto sí, porque pues si sus valores unitarios son muy costosos, muy seguramente usted nunca ganará su licitación al participar. Entonces, pues hay que tener cierto manejo de equilibrio respecto de esas cifras. Y lo otro, lo que tiene que ver con la utilidad. Pues la utilidad sí es lo que el contratista como tal, lo propio que uno se va a ganar. Es decir, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 50, 100, 1000, 3000, 2 billones, la cifra que se les ocurra, ¿sí? Si fuesen panaderos, la utilidad, según las estadísticas últimas del presidente, serían 2 millones de pesos. Eso sería su utilidad. Pero para el caso no somos panaderos, entonces nosotros ¿cómo proyectamos una utilidad? Normalmente uno debe siempre trabajar en materia de porcentajes y una utilidad ante, por ejemplo, entidades desde el punto de vista de pago de impuestos como la DIAN, cualquier ingeniero civil mínimo debe ganarse el 10% del contrato que sea de obra civil, mínimo el 10%. Es decir, usted a una utilidad le puede colocar, no, es solamente el 5% del costo directo. Listo, usted lo hace, lo desarrolla y en el momento que le toque pagar impuestos y a la gran mayoría les va a tocar, eso precisamente en la DIAN le van a decir, uy, pero ¿cómo así? O sea, usted va a ganar menos que un panadero. No, al menos tiene que ganar alguito. O usted no le tocó matarse y hacer trabajos y trasnochar y ganarse sermones de profesores en clase y toda esa vaina. No, pues se supone que estudiar ingeniería civil es como para elevar un poquito el nivel de la calidad de vida de cada uno. Pues en tal caso, ellos le van a decir, no señor, usted puede tener 5, pero usted aquí va a pagar mínimo sobre el 10%. Y sobre el 10% de la utilidad es que realmente usted paga impuestos. Usted puede ponerle una vez más la cifra inferior que usted quiera, pero al momento de pagar de verdad, a usted igual le va a tocar sacar de su bolsillo y pagar. Entonces, pues más fácil desde el inicio, las cuentas claras de cuánto es lo que usted tiene que destinar para pago de impuestos. Profe, y si yo la pongo del 15, pago del 15% impuesto. Y aquí viene la contraparte. No, pero es que yo lo que quiero es ganar en forma, es decir, utilidades en forma. Supongamos lo que dice Iván David del 15%, el 20%, ¿sí? Pues claro, pues sobre eso va a tener que pagar impuestos. Es decir, entre más utilidad usted tenga, pues más impuestos usted va a pagar. Aunque los impuestos y en general es de lo que nosotros realmente vamos a comer,
porque es con lo que los impuestos es lo que se traduce en proyectos de obras y ahí es que nosotros nos vamos a desempeñar como ingenieros civiles. En general a nadie en el mundo, en el universo conocido, le gusta pagar impuestos. O por lo menos no le gusta pagar más de lo mínimo que tenga que pagar. Entonces siempre vámonos a lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Lo que para la entidad como la DIAN sería lo mínimo que nos van a poder pagar, que será sobre el 10% de utilidad. Entonces vamos a ir colocando cosas aquí que tienen que ver específicamente con esos costos. Entonces ya vamos con el costo indirecto. Ingeniero, una pregunta. Sí, claro, hágala. Y lo del porcentaje, digamos, que piden los alcaldes, ¿eso en qué parte entra o qué? Ah, pues es que si usted apenas le empiecen a pedir porcentaje a los alcaldes, usted le toca denunciarlo, porque si no usted está haciendo parte del delito. Y usted lo denuncia, si el alcalde es el que le pide, el concejal, el que sea que le pida por supuestamente obtener contratos, lo denuncia ¿por qué? Por concusión, ¿sí? Porque yo eso que a veces piden el 10, el 15 Pero es que precisamente todo eso es lo que es un delito. Usted no tiene, se supone que usted no tiene por qué darle dinero a nadie para que le dé contrato a usted. Se supone que usted va a participar de contratos donde usted se lo va a ganar en Francalit. Ahora, si es que esa es la situación específica, sobre eso yo no le puedo decir nada que no sea dentro del marco de la ley. Todo lo otro, ustedes saben que es un delito. Lo mismo que les comentaba muchas veces respecto de pagarle a los grupos al margen de la ley. ¿Sí? Eso es una extorsión. Pero usted apenas le paga a un grupo al margen de la ley, es decir, a cualquier grupo violento de esos de terroristas, usted se convierte ¿en qué? En cómplice de ese delito y el delito en general es de financiación de grupos al margen de la ley. Es decir, a usted en el momento que alguien se dé cuenta, lo puede denunciar y lo puede mandar de una vez para la cárcel. Pues así es con todo. Cada quien, según lo que haya aprendido, lo que le hayan enseñado en su casa, por lo menos en mi casa me enseñaron que el que roba medio centavo se roba 5.000 millones de dólares. Pues cada quien sabrá cómo se va a manejar respecto de eso, si lo van a hacer o no lo van a hacer. Eso sí no me interesa saberlo. Dios quiera es que yo no los vea nunca en noticias como vinculados a procesos de investigación por corrupción o que les toque, que uno pregunta, ¿y qué pasó con tal persona? No, esos están volados del país porque aquí ya los tenían listos para meterlos al pote. ¿Por qué? Pues porque están metidos en tremendo carrusel de contratación. Entonces, eso definitivamente no. Entonces, cada uno de estos componentes del costo indirecto son porcentaje del costo directo. ¿Sí? Que yo le estoy diciendo específicamente que ante la DIAN, la cuestión del 10%, en especial los que son régimen común. ¿Qué es eso de régimen común? ¿Alguien que lo recuerde ahí? ¿Qué es lo de régimen común? ¿Se durmieron?
¿Qué pasó? ¿Qué es lo de régimen común? ¿Qué significa ser de régimen común? El responsable de las ventas ¿cómo es? De los impuestos. ¿Qué es? ¿Cómo? Es el responsable de impuestos de las ventas, lo que ya como cada producto. Sí, es alguien que obligatoriamente tiene que Está obligado. cobrar y pagar IVA. Alguien que está obligado a cobrar y pagar IVA. ¿Sí? Es decir, quien factura. La diferencia entre el régimen común y el régimen simplificado. El régimen común, absolutamente todos los que somos régimen común, tenemos factura y necesitamos por cada cosa que desarrollemos en lo que tengamos vinculado en nuestro RUT respecto de esa actividad, generar factura. El régimen Eso simplificado no. Esa es la sería para diferencia. declarar, ¿cierto? Y obligado a declarar renta siempre. Ahora es que ya están poniendo a declarar a casi todo el mundo, entonces que si ganan más de tanto, menos de tanto, cosas así. Pero hasta hace un poquito tiempo, solamente los que éramos régimen común éramos los que declarábamos renta. Que en general sí es mejor que todo el mundo declare porque así se reduce el riesgo de lavado de activos y toda esa cuestión que tenga que ver con esa parte turbia de la economía. Entonces, la administración, ¿qué puede ser un costo normal de administración? Ah, bueno, por ahí alguien preguntó, ¿cuánto debe ser todos estos tres generan lo que es el costo directo, ¿no? El costo indirecto. Entonces, esos tres componentes, administración, imprevistos y utilidad, hacen parte de lo que es el costo indirecto. La utilidad, 10% en general es lo que se debe colocar. Que le coloca menos, bueno, en algún momento la DIAN le va a hacer pagar específicamente mínimo el 10%. ¿10% de quién? Del costo directo. Imprevistos, intentar que sea el mínimo. Si es el caso, ahorita últimamente casi no se está ya ni siquiera colocando el 2% de esto para evitar tanta justificación respecto de lo que serían los imprevistos. Y si no, pues para no perder ese dinero o para que no sea reflejado como que lo están quitando a uno, más bien se distribuye en las otras
en los otros costos. Administración, pues dependiendo de la entidad, de cuánto le dice, de cuánto debe ser el costo indirecto, que era la pregunta que hacía la apreciación que hacía un compañero hace rato, que si podía ser del 30, que si podía ser del 20, del 15, dependiendo de la entidad siempre dice, aquí los costos indirectos los pagamos hasta tal monto. Entonces, si dicen que lo pagan hasta el 30%, aquí tenemos 10, aquí tenemos 2, pues aquí podría ser 12%, ¿sí? Perfectamente. El 18%. Si fuese 15, si fuese 12, sobre eso toca empezar a jugar qué tanto porcentaje de esto le vamos a dar a los costos indirectos. Ingeniero, qué pena, le pregunto algo, tengo una Hágale. inquietud. Yo he escuchado, no sé qué tan cierto sea, que esa utilidad del 10% que mínimo le va a cobrar la DIAN a usted bajo su empresa, se reduce cuando esta empresa está bajo, o sea, hay de por medio una fundación. Ah, pero es que eso es otra cosa. Pues ustedes normalmente, o sea, hay muchos tipos de formas de reducir impuestos, ¿sí? Eso se llama deducción de impuestos. Entonces, por ejemplo, si su empresa dona ciertos montos, usted puede deducir tanto de esos